buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves. Wow, jueves 3 de noviembre del 2022. 25 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, sensación térmica de 25 grados a nivel de airecito acondicionado. De gente normal, porque hay una gente que lo pone en 16, pero entonces arroparse con una colcha de la que uno usa allá en San Juan, en Jarabacoa, Padre la Casa, en Constanza. Yo no entiendo. Y si imagínate tú y se le sale un pie a uno, ya tú sabes, se congela el pie. Bueno, 25 grados Celsius, bueno, 26 subió. Muchas informaciones, vamos a ir por parte. Primera plana del listín. La PEPCA promete pronto veremos, ¿no? Resultados. Pronto verán resultados, dice la PEPCA. Eso es Wilson Camacho, a la PEPCA. Ya presentaron el caso Pulpo. Ayer salía en la prensa, se mencionaba que se habían enfriado los casos de corrupción y yo decía, ¿dónde está este? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está el otro? Ya ni los voy a estar mencionando porque lo que parece uno es un necio, pero se dicen cosas y en ese mismo expediente se mencionan personas, instituciones, nombres que le di soborno a tal, el cheque con la mención detrás, para fulano de tal, para fulana de tal. Se le dio, no entregaron las cosas y entonces nada más son estos, ¿no? Así, ¿no? Bueno, 728 planteles no podrán ser terminados, dice el ministro de Educación. Eso lo vamos a comentar en unos instantes porque ahí todo es el desastre mayor. ¿En manos de quién quedará el carnaval? Ayer enterraron de una manera muy folclórica a Vitico Herarte, como debía ser. Ese era un hombre de carnaval, un hombre carnavalesco, una de las mejores, el roba la gallina, los carnavales. Él era organizador de ese tipo de cosas. Y Santiago le dio una despedida de cariño, realmente. Yo he visto los videos, hay fotos en la prensa, realmente doloroso. Es una persona querida porque no hacía daño a nadie. Vitico además era un líder en su comunidad, en su grupo, en la parte artística y los que eran afines a él, era un líder realmente, era muy gregario y tenía muchísimas amistades y todo el mundo lo quería. Y le dolió a Santiago y al país la muerte de Vitico Herarte. Y acaba de morir un ex general, uno de esos de los 12 años, y a quién carajo le importa. Dice, con la muerte de Chirino se extingue el poderoso clan militar de Balaguer. Son de la gente que se colmaron de sangre, que le salían esos Dráculas de la época de los 12 años. Está acusado de la muerte de Orlando Martínez. Para que usted vea la diferencia. Igual una vez más murió un señor en Santiago, un demonio, que desde la cárcel mandaba a matarlo. Lo acusaron de haber hecho atentado contra, bueno, el hijo de Negro Orberas, un demonio que ni el nombre me acuerdo ni me interesa recordarme. Y cuando ese hombre se murió, la gente aquí aplaudió. Es como cuando cancelan a algunos de esos funcionarios malos que la gente hace fiesta nacional. Como dice Joan Manuel Serrat, fiesta de guardar. Hay gente que cuando se mueren, yo supongo que allá Sataníter de los Cachos cierra la puerta para que ni entren. Sigo con Diario Libre ahora. Solo el 30% de los casos de explotación sexual comercial acaba en la cárcel. O sea que eso es rumba abierta para baile. Muere ese señor, partidos van a la cita. Colorida despedida, quise hacer el contraste. Colorida despedida a Víctor Herarte. Santiago llora su muerte para que ustedes vean. Nadie quiere la muerte de nadie, pero me dice el dueño de la funeraria, yo no quiero que nadie se muera, pero quiero que mi negocio prospere. Los mitos más habituales sobre la diabetes, paran recetando 1000 cosas. Alto costo de la influenza por la falta de cobertura de los medicamentos, no están incluidos en los seguros y la gente al garete.
esos seguros son una desgracia. Te meten unas cositas ahí, dije que eso tiene tal componente, y a mí qué carajo me importa que tenga tal componente. Yo soy médico, yo soy farmacéutico, yo lo que vengo es con una factura, ¿cómo es? ¿Sí? En realidad son facturas, con una receta del médico a buscarlo, y el seguro que me tiene 7,000 pesos, 8,000 pesitos, que se van en nada, así en nada, se acaban de una vez, tú no puedes comprarlo. Ahí está la gente al grito con la influenza. Vacúnese el que pueda. Y si a usted acostumbra a darle gripe, de esas que le dan mal a la gente, vacúnese para que se evite el problema. Ministerio Público podría perseguir robos y atracos no violentos sin querella. Descubrimos América. Rechazan devolver una iglesia, el cuento de las iglesias para el caso Coral de los militares, el general Cáceres, Viola, la pastora, el otro. Aquí se usan, yo veo muchísima gente en la calle con unas Biblias ahí. Ya yo estoy que no creo en nadie. Y vendrán falsos profetas, ¿no? Decía la Biblia. Aquí lo más lindo es agarrarse de eso para delinquir. Ahí lo hemos visto. Lo que no habíamos visto antes, pues ahora lo descubrimos. Ya por eso la laicidad, pero bueno, esas son, el Ministerio Público dijo que no, y la justicia no le devolvió la iglesia. Eso es cuerpo del delito. No cojan a Dios en su boca, que ustedes no, ni por ahí van a pasar, ni cerca. Entonces, bueno, Brasil. Tenemos en Brasil que Bolsonaro habló y no habló, dio a entender, dio órdenes, empezó la transición. Pero yo les decía que yo había leído un libro, a mí me encanta Brasil, Between Us. He estado en varias ocasiones en Brasil. He leído un libro, La guerra en el fin del mundo, ni me recuerdo de quién es el escrito. Un día lo buscaré y si lo encuentro ahí, porque en mi casa me parquean los libros en doble parking. Se llena el estante y me van poniendo y después no los encuentro. Y era curiosísimo, todas esas, Brasil tiene 250 millones diferentes, todo, clases sociales, etnias, descendencias africanas por un tubo, todas las cosas que ustedes se puedan imaginar las tiene Brasil, y mucho, y grande. Indígenas, de todas las razas aglomeradas en ese gigantesco país. Entonces, yo les decía que se dice que hay un Brasil que zambea y juega fútbol y hay otro que trabaja. Brasil es un país exitoso, tuvo un tiempo de dictadura, ha venido en democracia, ha tenido personalidades de la talla de Fernando Enríquez Cardoso, un estadista, sacó a Brasil de aquella cuando el efecto tequila no, porque fue México, ¿cómo le pusimos? El tequila fue el efecto, la devaluación en México, y yo estaba, recuerdo, en el Chemical Bank, en Park Avenue, ahí cuando explotó el lío con los zapatistas. Yo trabajaba en el Banco Central y andábamos, doña Clarisa, la actual vicegobernadora, y yo, que andábamos en una misión en ese entonces, bajamos de Washington, del fondo, a discutir un asunto de deuda, y estábamos en la oficina del Chemical Bank, que después los adquirió Chase Manhattan. Bueno, el punto es que ahí fue el efecto tequila, cuando Brasil experimentó un déficit fiscal de alrededor de 6% de su Producto Interno Bruto, entró en una debacle y un desastre económico y financiero, y hubo una devaluación astronómica. Bueno, eso fue en aquel entonces, se llamó, no fue tequila, samba creo que le pusieron. Después vino el asunto de los mercados asiáticos, el problema de Rusia cuando colapsó. Eso. Pero bien, Brasil luego vino Fernando Enríquez Cardoso, un estadista, un intelectual sólido, una persona de reputación a nivel internacional, y reencauzó el país. Lula había participado en 40,000 elecciones desde toda la vida y siempre había perdido. Pero fue haciendo camino, era un líder sindical y eso,
y levantó al PT y armó esa coalición y ganaron y mantuvieron, y ese gobierno gobernó y después apoyó a Dilma Rousseff y ganó. Después se le arman esos problemas. Indiscutiblemente que el problema de la corrupción se entronizó, como decía Pepe Mujica. Yo conozco a Lula, sé cómo vive, no es verdad, pero no puedo meter, como yo decía, tampoco yo meto, ya yo estoy, que no le meto la mano por nadie en ningún sitio, porque he visto cosas. Y obviamente lo de Brasil fue como es Brasil. Como es Brasil. Brasil es intenso. Brasil todo es grande. Yo tengo una experiencia dando una conferencia en Madrid. Había un amigo, banquero brasileño, le tocaba después de mí. Yo hago mi presentación, eso era cuando iban a hacer el proceso de desincorporación, que es lo que se conoce como privatización, de incorporación de los activos estatales, creo que se llamaba CEPI, Sociedad Estatal de Participación Industrial, que iban a privatizar Renfe, que es los ferrocarriles y un sinnúmero de empresas. Invitaron, y como nosotros teníamos experiencia en la zona de Latinoamérica, por la República Dominicana, me asignaron, yo fui, hice mi presentación, mi charla, y yo decía que en el sector de nosotros había que hacer inversiones en el sector eléctrico pues, para satisfacer alrededor de 2.000 megavatios, era lo que entonces proyectaban. Después vino el amigo mío, el banquero de Sao Paulo, gracias, y empezó a hacer su proyección, y Taipú, y aquí, las cosas, y cuando dijo, las proyecciones de ellos eran de 35.000 megavatios. Digo, anda para el carajo, todo en Brasil es grande. Y así fue el tema de la corrupción. Cuando nosotros aquí hablamos de todos esos miles de millones que vemos ahí en Culpo, Caracol, Medusa, Jean Alain y todas esas otras cosas que no han salido, 22.500 millones de pago irregular de Hacienda, eso es como una cosa en una muela, en el caso, para comparar con el caso brasileño. Por eso decíamos con los 67 productos que toda la República Dominicana, toda la producción de nosotros, los 25 millones de huevos que podemos producir en un mes, lo produce una finquita en Brasil, una plantica vieja. Yo conozco. Entonces, por eso advertíamos cuando aquello, ahí andan los polleros y los hueveros al grito. Pero bien, yo le decía, todo es grande en Brasil y todo es intenso. Todo es tan intenso. Y la corrupción asimismo se entronizó institucionalmente. El BANDES, que era el Banco Nacional de Exportación y Fomento, BANDES, Banco Nacional, que Desarrollo y Sostenibilidad, ellos hablan su cosa ahí en su carioca, su portugués, pero es más o menos eso. Hasta el mismo BANDES se prestaba. Braskem, Odebrecht no es la mayor de las compañías. A lo interno, la filial, Odebrecht tenía una filial que se llama Braskem. Creo que es, o Braskem es la propietaria. El hecho es que habían como 7 compañías que se repartían las grandes obras, las grandes inversiones de Brasil. Y Petrobras, que era una mega empresa, la megápolis, Petrobras, habían aquí 3 grandes empresas, Petrobras, PDVSA y Pemex. Pemex en el suelo, Petrobras sí estaba en la tope, entre las mejores empresas del mundo, competía, comparaba con Shell, Aramco, British Petroleum, etcétera, etcétera. Cuando explota todo eso por el lavajato, empiezan a salir todas las cosas, como 200 congresistas presos. Entonces, Brasil es una cosa complicada, hay que saberle entender, y la corrupción, y el PT se entronizó en el gobierno, hizo buenas obras, pero, ese pero, hartó mucha gente, y obviamente, y a Dilma la destituyen, no por corrupción en realidad, no por corrupción, porque fue por un asunto del presupuesto, pero la corrupción brotaba borbotones. Y Odebrecht, a nivel internacional, no ni siquiera hemisférico, no internacional, pues tenía inversiones en África, en otros sitios, era el flagship, era el barco.
emblemático de esa corrupción a nivel internacional. Una empresa de prestigio internacional, de una eficiencia y una calidad, pero montó una estructura delincuencial, mafiosa, compró hasta bancos y usó aquí el Palacio Nacional de Danilo y se instalaron aquí, vinieron con Joao Santana. Todo eso. Entonces, cuando uno ve lo que pasa en Brasil, tiene que entender esas peculiaridades. Y ahí mismo tenemos el problema ahora, entonces, como dijo Bolsonaro, con razón ayer, ya Brasil tiene una derecha, sí tiene una derecha, pero tiene una derecha ultraconservadora, fascista. Ayer estaban, aunque él había dicho que aceptaba, simpatizantes de Bolsonaro se rebelan y exigen un golpe de Estado contra Lula, que ellos no van a ser dirigidos por un comunista. Lula no es ningún comunista. Lula gobernó y no pasó nada en Brasil, al contrario, sacó 30 millones de personas de la pobreza, convivió con los multimillonarios, los ricos de Brasil, hicieron muchísimo cuarto. Esas 7 empresas, 6, 7, que era que se repartían todo porque tenían un acuerdo, un oligopolio, hicieron dinero. El problema estuvo por otro lado. Reclamaron, oye esto, intervención militar para que el 1 de enero Lula no pueda tomar posesión. Los grupos de ultraderecha, esto es lo mismo que vendió Bolsonaro, que fue lo mismo que vendió Trump, hablando de fraude sin una sola prueba, sin la más mínima prueba. Todavía ayer siguen hablando. Ellos no querían que Lula participara en las elecciones porque había salido de la cárcel, pero si fue absuelto, constitucionalmente tenía todo el derecho. Además, tenía que haberlo vetado. Lo que quería Danilo aquí con Leonel para el 2020, no quería que Leonel fuera candidato. El PLD le puso 13 cantidad de obstáculos. Hubo casi 15 sentencias del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Superior Administrativo, y se quedó pendiente la que ellos querían, que era que si podía participar en las elecciones del Tribunal Constitucional, y porque se necesita votación especializada, se necesitaban 9 votos de 13, que son no mayoría simple, que sería 7. Correcto, ¿entiendes? Se necesitaban 9 votos, tenían 7. 7 turpenes ahí ya arreglados por ellos, que lo habían nombrado ellos. Como tal pasó ahora sale ahí en Estados Unidos que el juez Thomas de la Suprema Corte de Justicia, que la mujer le han encontrado un paquete de texto con Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, y con otros para la conspiración para el 6 de enero, que no debieran permitir la certificación de las elecciones de Biden y todas esas cosas. La mujer del miembro de la Suprema Corte de Justicia, el juez, un moreno, Clarence Thomas, era clave en la estructura que ellos tenían en era un fraude montado en todos los sentidos para evitar la certificación de las elecciones por parte del presidente, que diera al presidente Biden como presidente de los Estados Unidos, al candidato ganador entonces. Y el juez Thomas era clave en esa estructura. Ahí acaba de salir un email de uno de los abogados, Eastman, que es el que organizó todo, cómo era que había que hacer, objetar y eso, que eso le iba a dar tiempo. Entonces, como había un tema en la justicia, eso le iba a dar tiempo para que Trump siguiera en la Casa Blanca, después de la fecha donde debió haber sido la toma de posesión, el 20 de enero creo que era. Entonces, todo eso así. Entonces, todas esas cosas dan esto. ¿Qué hicieron los trumpianos? Ocuparon el Capitolio. Cuelguen al vicepresidente, porque el vicepresidente tenía que certificar todas esas votaciones formalmente, sin ningún tipo de compromiso, y Trump no quería que lo hicieran, ni ellos querían que lo hicieran. Minutos antes dijo en un discurso, y salió la turba, que era ya uno de los últimos objetivos que ellos tenían. Entonces ven ustedes cómo en Brasil estos ultraderechistas, ultraconservadores, fascistas, que no van a ser gobernados por un comunista. El comunismo que implantará Lula. ¿Cuándo implantó Lula el comunismo? Lula debe haber aprendido bastante que muchísimas de esas cosas que él aplicó o que el PT quiere que aplique no son compatibles con la mayoría de estos
50 millones que tienen que darle respuesta, pero no es así. Ah, solamente si ustedes ganan es que valen las elecciones. Qué lindo, ¿eh? Oh, tú ganaste las pasadas, no ganaste, porque no tenías a Lula de candidato. Así no, por default es que tú quieres ganar. Yo no, cuando yo participaba en un torneo, a mí me gustaba ganarle al mejor. Ah, pero es que los cobardes pelean, dan por la espalda y pelean en ventaja. Ah, sí es que te gusta. Con los mangos bajitos, con candidatico viejo. Tú que eres mira, ahora te encontraste un peso pesado. En la democracia, por ti votaron 50, por el otro votaron 52. Ganó el que más votaron, 2 millones más. Es poco, vamos a decir que es poco, pero es lo suficiente para que sea el ganador, con las reglas. El vicepresidente ya lo aceptó, dice que Brasil impartirá todas esas mentiras que estuvieron hablando, de que iba a prohibir las iglesias y todo, porque él fue presidente y no hizo nada de eso. El que se ha comportado como un trompiano que es un fascista ha sido Bolsonaro. Bolsonaro, nada más con haber sido un poquito menos agresivo, intolerante, autocrático, saca porque en términos económicos manejó malísimo la pandemia, se está comiendo la Amazonía. Obviamente ha concitado un rechazo de sectores y diversos sectores, como en Estados Unidos, lo que se llamaba aquella vez la coalición Obama, que juntó sectores diferentes, gente que no eran ni siquiera compatibles, pero se vieron todos con un interés común en ese entonces y votaron por Obama 2 veces. Si él hubiese sido menos a eso que estamos diciendo, mira las mujeres fueron las que le dieron el voto a... ¿Quiénes son los que están bloqueando las calles, las carreteras todavía? Camioneros, los Uvieres y los Antonio, guardando las diferencias, no. Simplemente para poner un ejemplo, no estoy ni siquiera denigrándolos, porque no me recuerdo los camioneros de aquí cuáles son. Ah, bueno, Blas Peralta, el que está preso. Blas Peralta, ¿qué se llama? Uno que está preso, que era camionero. Esos son los que tienen ahora bloqueado todavía 150 puntos. La policía tuvo que tirarle gases lacrimógenos en algunos sitios para que se dispersaran. Y que pidiendo golpe de Estado. ¿Ustedes entienden? Ah, esos son los demócratas que tenemos aquí. Danilo militarizó el Congreso para pasar la reelección que él quería. ¿Recuerdan? Son las cosas que tenemos que recordar. Ayer el presidente Biden daba un discurso en la Casa Blanca. La democracia no se puede tomar por garantizada. Nosotros estuvimos aquí al punto de perder nuestra estabilidad democrática también. Los Estados Unidos así estuvieron a un tris. Todas las cosas que han salido en la investigación que ha hecho el Congreso y todas las otras cosas que van saliendo permanentemente nos demuestran eso. La democracia es un proceso en construcción y con estos antidemócratas apelando a los más bajos instintos y a conductas antidemocráticas. Porque es muy bueno decir, me hicieron fraude. ¿Dónde está la prueba de que te hicieron fraude? 60 y pico de jueces en los Estados Unidos, estatales, federales, de todo tipo, le tumbaron todos los argumentos. Ahora con la cosa le dice un juez, pero presénteme una sola prueba, porque ustedes lo único que están es habla y habla. Pero las focas y los tarúpidos que sobran en los Estados Unidos, como aquí, como en todos los sitios, andan todavía repitiendo eso, haciendo hasta comités como ellos, como son capaces de colgar a cualquiera con los Ku Klux Klan y los White Supremacists, los Oath Keepers. Dice uno que si ellos hubieran sabido que Trump iba a aceptar la entrega del poder, ellos hubieran ido el 6 de enero con rifles, con metralladora, con AR-15. Oye, ¿cómo es que piensan? Ahí le van a echar 20 años por sedición y se deben seguir hasta arriba, hasta Trump y a toda su estructura. Porque la democracia no se puede tomar por que eso nos llegó del cielo, que eso es take it for granted, como dicen los gringos, como dicen en inglés. No, la democracia hay que construirla y que fortalecerla con más democracia, pero no quedándose callado con las actitudes antidemocráticas. Eso que hizo Danilo aquí, que no tenía todos los teléfonos intervenidos, a Abinader, a Leonel, a mí, a ti, a todo el que no fuera de su grupo,
a los diputados, a los senadores que no eran sus acólitos, y a los de él, porque él acostumbraba a eso también para tenerle cuentas, colas para poderlo tener agarrado, como dice Hipólito, por el pichirrí. Porque por eso era que mantenía ese grupo así, que no lo puede hacer ahora. Tú no ves ahora que se dicen que apoyaba a Margarita y se le fueron un grupo para donde Margarita y otro grupo para donde Abel, porque ya él no tiene el lapicero en los decretos. Esa es la diferencia. Entonces, a esas cosas hay que recordarlas. Porque se nos olvida. Sale él, cara dura por ahí los otros días. Yo soy un demócrata que hasta acabar. ¿Cuál demócrata? Usted compró la primera reelección. Se tomó el Partido de la Liberación con recursos del Estado para poner a todos sus acólitos en el Comité Central. Luego le hizo la trampa a Leonel en Juan Dolio para modificar la Constitución. Sobornó a los legisladores para la Constitución, la primera del 16. Y después que firma un acuerdo con todo su partido, lo viola de nuevo. Y militariza el Congreso. Y si no se le paran Leonel Fernández y Luis Abinader, que le hacen 2 marchas grandiosas ahí en el Congreso, y viene la llamada de Pompeo, hubiera comprado los legisladores que le faltan, sobornado, porque para eso era que instauraron la corrupción como mecanismo de acumulación de recursos, para perpetuarse en el poder, como decía la fiscal ayer, Mirna Ortiz. Esas cosas hay que decirlas. Y eso que estamos viendo en Brasil es una muestra que lo vimos en los Estados Unidos. Míralo, pidiendo la intervención de los militares. Por algo quería Bolsonaro que le permitiera que el Ministerio de Defensa, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Defensa con unas elecciones? ¿Eso son Junta Central? No, pero es un fascista. Y desafortunadamente en Brasil hay tantos ignorantes como en cualquier otra parte del mundo, y ellos son muchos y son más. Y ahí es lo mismo. Y gente que se lleva de cuentos de camino y eso. Y esas actitudes, para que ustedes vean, mira dónde tiene, gracias a Dios que todo el mundo, la comunidad internacional al unísono, seguramente Norcorea y Rusia no, pero todo el mundo, yo no sé, no he visto si China lo felicitó, pero todo el mundo ha felicitado a Lula, reconociéndolo como gobernante, ya como presidente electo. Y mira estos animales, ¿de qué manera le voy a decir? A estos salvajes, es lo que están pidiendo a los militares que den un golpe de Estado. Alegando fraude. ¿Cuál fraude? Que perdieron. Pero si sacaron 43% en la primera vuelta y sacan 49%, sacaron más, crecieron más que Lula. Crecieron más que lo que sacó Lula. De alrededor de 8 millones que votaron ahora más entre ambos, Lula coge 3 y él coge 5. Así mismo pasó con Trump. El presidente Biden le sacó 7 millones de ventaja. Millones. 60 y pico de jueces, tribunales, que le dijeron, pero tú estás presentando son disparates. Y ahora sí están demostrando, tiene casos que van a tener que responder la justicia por intento de robarse las elecciones en Arizona, en Georgia. Entonces, esas son cosas que es bueno recordarlas. Es bueno recordarlas. Aquí muchas personas dieron su vida por esta democracia. Ahí mira cómo muere ese señor. Ese fue el que se acusa de matar a Orlando Martínez, un ícono del periodismo nacional. Aquí mucha gente ha dado su vida. Y en otros países, esa dictadura que hubo en Brasil y las dictaduras de los militares en Argentina, costó, y en Uruguay, en Paraguay, mucha sangre de gente luchando por la libertad. Entonces la democracia no se debe dar por un bien que llegó del cielo, el maná, y que eso está, no, eso hay que protegerla. La democracia hay que protegerla, hay que nutrirla. Y una de las mejores maneras de hacer eso es no metiendo la basura debajo de las alfombras. Aquí no se puede decir que hubo corrupción. ¿Por qué? ¿Porque me conviene políticamente? Pues no. Todo el que ha robado es ladrón. Así es. Usted es un delincuente, usted es un delincuente. Y aquí nos apañamos la cosa. Hay gente que pasa por el Estado y dice, pero ese hombre, como decía Hipólito, de relajo, porque se lo decía así, pero que llegaron en chancleta, después salieron en jipeta, sin ser verdad. Pero hay gente que no puede justificar
ni siquiera con una auditoría visual, como se dice, su patrimonio, y nunca han dado un golpe ni de karate. Ah, pero aquí no, pero si es de los míos, nadie investiga, nadie pregunta. El narco financiando políticos a dos manos. Y tú ves los carros en la calle que ni siquiera los nombres saben pronunciar, y uno delincuente y uno tigre llenado de tatuajes en los barrios con un desastre, y nadie se atreve a decir nada, ¿no? Porque ese es un financiador para la campaña. No, los videos y los audios de César el Abusador andan por ahí diciendo le daba a fulana para que se lo llevara a fulano y le di a fulano tanto. Y esas son las cosas que degradan la democracia. Y lo peor es cuando hay en los medios de comunicación bocinas, porque así es que hay que decirle, son así, bocinas, que todo eso lo apañan por intereses políticos y tergiversan y manipulan las cosas y la ponen, lo que es blanco lo ponen pintado ahí que tú no sabes ni siquiera de qué color es. Pero eso es su trabajo. Entonces, eso que usted está viendo ahí en educación, en Brasil, es fruto de esas cosas. Son fruto de esas cosas que pasan en países cuando uno no denuncia las cosas, cuando uno no exige que haya integridad y transparencia. Como una persona puede estar denunciando fraude, fraude, fraude y no presentar ni una sola mínima prueba. Ahí tiene al esquebrado, al ebrescado, a toda esa gente, a todos esos camioneros, golpistas igual que él, porque él lo que no se ha atrevido a llegar, porque sabe que las instituciones le han hablado y que no va a tener el apoyo de nadie, ni siquiera de los mismos militares, que siempre estuvieron al margen desde aquella época que se superó esa etapa. Pero fíjense ustedes, y ayer por eso el presidente Biden en Estados Unidos daba un discurso hablando de los peligros que se ciernen sobre los propios Estados Unidos. En las mesas de votación, que haya votación adelantada, han votado más de 20 millones de estadounidenses, un récord. En Arizona, tigres armados con fusiles y pasacaretas de eso que se tapan la cara, mirando, merodeando en las mesas para intimidar a la gente que va a votar, de los white supremacists y de los Ku Klux Klanes, eso, y de los trompianos, de los MAGA. Así no. Tuvo un juez que emitir una orden de alejamiento de los centros de votación de esa gente armada. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, por eso nosotros aquí tenemos que proteger ese bien preciado que es la democracia, No es casual que me he ido por allá y lo he relacionado con los Estados Unidos y he venido aquí. No es casual. Aquí no hacemos nada casual, esto es economía y mercado. Venimos en breve.